¿Cómo va? Vamos a comenzar Juan 1 y Juan 1 nos dice esto, fíjense. Vamos a ir a Juan. ¿Juan 1? Ajá. Juan capítulo 1. Entonces vamos a comenzar leyendo Juan 1, del verso 1 al 14. Y luego ya lo vamos a estudiar, ¿no? Entonces nos dice así. Juan 1, verso 14. Juan 1, verso 14, ya todos lo tienen, ¿verdad? Sale, comenzamos. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces aquí Juan nos está hablando. Juan fue el discípulo amado de Jesucristo, y Juan nos está hablando del verbo. ¿Quién es el verbo? La palabra verbo se traduce como logos en el griego, y significa, logos es el todo o palabra. Entonces Jesucristo es la misma palabra. Cuando Juan nos está diciendo que el verbo habitó entre nosotros y se encarnó, es porque el verbo es la palabra. La palabra descendió del cielo y habitó entre nosotros. Jesucristo no es un ser creado. Satanás es un ser creado, pero Jesucristo no es un ser creado. Nadie lo creó. Aquí Juan en el verso 1 nos dice que al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando nos está hablando del verbo, la palabra verbo es logos, y también nos está hablando que Jesús se encarnó y habitó entre nosotros, y nos está hablando también de la Trinidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el verbo el verbo cuando habla 3 veces también nos está hablando de la Trinidad. Primera de Juan 5:7 nos dice que nosotros creemos en un Dios trino, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Primera de Juan, vamos a ir a Primera de Juan 5:7, y nos dice esto. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7 nos dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Entonces nosotros, ¿por qué creemos en un Dios trino, no? ¿Y por qué creemos en Jesucristo como el Verbo que descendió del cielo? Y Jesucristo es mismo Dios en la carne. Cuando dice que este era en el principio con Dios, en el verso 2, nos está hablando también de su divinidad. Si tú vas a Filipenses 2:5, vamos a ir a Filipenses 2, verso 5, y nos vamos a dar cuenta de la divinidad de Jesucristo. Nosotros creemos como que es Dios que descendió del cielo y se encarnó y habitó entre nosotros y murió por los pecadores. Él es la misma luz. Fíjate, Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces nos damos cuenta que el mismo Jesucristo es Dios en la carne. ¿Sí me entiendes? Nos damos cuenta que Jesús descendió del cielo y murió por nosotros los pecadores. Fíjate, dice aquí el comentarista, probablemente Juan fue el último evangelio que se escribió y fue escrito en base a lo que los otros tres habían hecho antes. Esta es la razón por la cual Juan es tan diferente a Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Juan nos habla más de Jesucristo, cómo descendió como el verbo. Dice aquí, sin embargo, es erróneo pensar que el evangelio de Juan completa la historia de Jesús. Juan deja claro que la historia de Jesús nunca puede ser completada. Nos damos cuenta que la historia de Jesús, nos faltarían millones de libros para culminar la historia de Jesús. Y vamos a ir a Juan 21:25 y nos dice Juan 21:25. Fíjate, ahí te vas a dar cuenta cómo este evangelio pudo haber seguido. O sea, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces nos damos cuenta que Jesús hizo más cosas en el mundo. ¿Sí me entiendes? O sea, es Dios en la carne. O sea, Jesús es Dios en la carne. Tú te das cuenta. Fíjate, Juan muestra que Jesús vino del cielo demostrando que Jesús es Dios. Y el verso 1 y 2, cuando nos habla en el principio en Génesis 1:1, vamos a ir a Génesis 1:1, bueno, no vayas hasta allá, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan básicamente dice, cuando el principio comenzó el verbo ya estaba ahí. O sea, Jesús es el creador de todo. Acuérdate que cuando Dios hizo la creación, estaba ahí la Trinidad, ¿no? Estaba el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en ese momento. Ellos estaban realizando en ese momento toda la creación, ¿no? Dice, cuando en el principio comenzó el verbo, ya estaba ahí. Quiere decir que el verbo antecede de tiempo y creación. Por eso Jesús es antes de todas las cosas. Fíjate, vea Colosenses. Bueno, ahorita no nos vamos a adelantar. Colosenses 1:15 lo vamos a tomar y otra vez vamos a regresar. Vamos a estar regresando a algunos versículos. Fíjate, Colosenses 1, verso 15. Fíjate. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿no? O sea, Jesús es antes de todas las cosas y Jesús vino a reconciliar las cosas tanto en el cielo como en la tierra por medio de la cruz, ¿no? O sea, eso fue lo que vino el verbo. Por eso cuando dice que el verbo se encarnó y habitó entre nosotros, Jesús es Dios en la carne, ¿no? Y Juan más adelante dice, y vimos su gloria del unigénito del Padre, llena de justicia y de verdad. Imagínate, ellos pudieron palpar al Dios en la carne, ¿no? O sea, y nosotros también a veces como hombres, pues a veces dudamos de su poder, nos cuesta trabajo, ¿no? El saber que Él está en toda área de nuestras vidas, ¿no? Y Él tiene el control de nuestra vida y de nuestra situación, porque es el mismo Dios que vino a la tierra, ¿no? O sea, Jesús es Dios, ¿no? Él no tuvo que haber venido aquí a la tierra, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, cuando dice que el verbo descendió y habitó entre nosotros, Jesús no tuvo, o sea, Jesús estaba bien, ¿no? En el trono. ¿Sí me entiendes? Pero tú te puedes dar cuenta que Israel, más adelante, como lo leímos en estos versos, Israel no cumple la ley de Moisés. ¿Sí me entiendes? Si no, Israel siempre rechaza la ley de Moisés. Israel es un pueblo de dura cerviz, ¿no? Entonces, la ley y los mandamientos, ¿por medio de quién vinieron? Por Moisés. Pero ¿qué te está diciendo? La gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo, ¿no? O sea, ¿cuál es la gracia? El favor inmerecido. Cristo murió por nosotros los pecadores. Efesios 2:8-9 dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, ¿no? O sea,
Él nos escogió, nos lavó, nos limpió, nos redimió con su sangre, ¿no? O sea, ahora ya somos coherederos de la gracia, ¿sí? Fíjate, sigamos en estos versos, fíjate. Dice así: Él era en el principio con Dios, sigue el verso 1 y 2, vuelve a enfatizar que el Padre es diferente del Hijo y que el Hijo es diferente al Padre. Ellos, igualmente Dios, sin embargo, son personas separadas. Y ahora del verso 3 al 5, del verso 3 al 5 dice: el Verbo creó todas las cosas creadas, por lo tanto es el mismo un ser no creado, como lo dice Pablo en Colosenses 1:16. Y aquí nos vamos a dar cuenta que la palabra griega antigua, traducida como vida, es zoe, que significa el principio de la vida, y no bios, que es sencillamente la vida biológica. O sea, Jesús es la luz. Fíjate, esta vida es la luz de los hombres. Cuando dice que Jesús es la luz y la luz resplandece en medio de las tinieblas, en Juan 3, cuando Jesús ve a Nicodemo, nos dice que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Quiénes son las tinieblas, no? Lo que el mundo te impone. Pero ¿quién es la luz? La luz es Jesucristo. Y cuando tú eres hijo de luz, Pablo nos dice en Efesios, ¿no? Dice que ahora nosotros ya no vivimos conforme al príncipe de la potestad del aire que gobierna entre los hijos de tinieblas, sino ahora vivimos en la luz, porque Jesucristo nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿no? O sea, el mismo Jesús nos llamó, Él es la luz, Él te puede dar el alumbramiento, Él te puede dar el camino. Jesús se muestra en muchas partes como el camino, la verdad y la vida, ¿no? Dice Jesús en Juan 14: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. O sea, Jesús mismo es el filtro. La salvación vino a través de los judíos, pero ellos la rechazaron. Esa es la vida, para que el hombre siga viviendo y no muera eternamente. Cuando tú lees Génesis 2, Jesús representa el árbol de la vida, ¿no? Jesús es el arca de Noé. Jesús es la salvación para la humanidad, para los hombres, ¿no? O sea, Él vino a morir por nosotros los pecadores, nos vino a dar vida, pero también te vino a dar vida aquí en la tierra. O sea, debes de confiar en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Israel entró a la tierra prometida, Dios les dio esa tierra prometida. ¿Para qué? Para que ellos vivieran bien conforme a los preceptos y mandamientos de Dios. Ahora Jesucristo te puede dar en la tierra una vida en el Espíritu, ¿sí? Que es un símbolo de la tierra prometida, una vida en el Espíritu, que tú vas a tener luchas, vas a tener aflicción, vas a tener problemas, pero debes de confiar en Él, ¿no? En Juan 16:33 te dice: en el mundo tendrás aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. ¿Sí me entiendes? O sea, tú te puedes dar cuenta que Jesús es la luz y te va a alumbrar. El mismo salmista, cuando en uno de los salmos dice que lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, en el Salmo 105, tú te puedes dar cuenta que el mismo Jesús es la luz, ¿sí? David era linaje de Jesucristo y te hablara que la palabra era lumbrera a tus caminos. Mientras más tú pases, Jesús mismo es la palabra, ¿sí me entiendes? Y te va a dar entendimiento de las cosas que suceden, ¿sí? Te va a instruir, ¿sí? Segunda de Timoteo 3:16, Pablo nos dice así: que toda la escritura es inspirada por Dios, sirve para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto y creado para toda buena obra. Nos damos cuenta que Jesús mismo es la palabra y te quiere enseñar a vivir también aquí en la tierra a través de su palabra. O sea, Él te va a guiar, te va a corregir, ¿sí? Te va a dar esa fe en que confíes en Él, en que Él está, ¿sí me entiendes?, delante de todas las cosas que pasen. Fíjate, esta es la vida, es la luz de los hombres, hablando de la luz espiritual, así como la luz natural. No es que el Verbo contenga vida y luz, Él es vida y luz. Jesucristo es la misma luz, dice: yo soy la luz de este mundo. Fíjate, no prevalecieron, las tinieblas no prevalecieron en contra de Él. Puede ser traducido como: no vencieron la luz. No puede perder en contra de la oscuridad no vencerá a la luz. O sea, fíjate, nosotros vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19, y ve lo que dice Primera de Pedro 3, 3, verso 19. Y nos dice así, dice: en el cual también predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, desde el 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez
por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quién tenía la potestad de la muerte anteriormente? ¿Es Satanás? ¿Sí me entiendes? Hebreos 2:14 te dice: por cuanto todos participaron de sangre y de carne, él participó de lo mismo para vencer al dueño del imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, cuando la luz prevalece más que las tinieblas, te das cuenta que Jesucristo es más fuerte que todo. Él mismo, cuando murió en la cruz, descendió y le predicó a los ángeles encarcelados. Entonces Jesucristo tiene las llaves del Hades y del abismo. ¿Sí me entiendes? No hay poder humano que se resista al nombre de Jesús. Tú y yo no tenemos poder, tú y yo no tenemos fuerza. ¿Sí me entiendes? Pero Él tiene la fuerza, Él tiene la autoridad. Tú no puedes estar por la vida a lo mejor reprendiendo demonios, ¿no? Y decir: te reprendo en el nombre de Jesús, pero sí tienes un Dios fuerte. ¿Sí me entiendes? Que te puede escuchar. ¿Sí? Que venció a los ángeles encarcelados. ¿Quiénes son esos ángeles encarcelados? Los que se rebelaron en contra de Dios. ¿Sí me entiendes? Y que operan en el mundo. Entonces, si tú ves un mundo caído que es lleno de tinieblas, lleno de maldad, es porque no está gobernado por Dios, sino está gobernado por Satanás. Y Él tiene la autoridad aquí en la tierra hasta que se cumpla el tiempo. ¿Sí me entiendes? ¿Cuál tiempo? Hasta que se cumpla el tiempo de Dios. ¿Sí me entiendes? Porque Él está dando tiempo a que el pecador se arrepienta, pero después mandará su juicio a la tierra. ¿Sí me entiendes? Y este mundo terminará y veremos ahora sí la luz en toda la tierra. ¿Sí me entiendes? Entonces te vas dando cuenta que Jesús es la luz, y la luz resplandece en medio de las tinieblas. No hay poder sobrenatural. Fíjate, ve Efesios. Vamos a ir a Efesios 2, 1, 3. Nosotros antes también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjate, Efesios 2, 1, 3. Efesios 2, 1, 3. Fíjate, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿De dónde nos llamó Jesús? ¿Sí me entiendes? De las tinieblas a la luz admirable. Nosotros también antes vivíamos, ¿no?, en los deseos de la carne, pero ahora el Señor, que es grande en misericordia, nos lavó a través de la sangre. Por eso vino el Verbo, ¿sí me entiendes? Por eso el Verbo descendió del cielo, se encarnó la palabra, ¿sí me entiendes? Y murió por todos los hombres. ¿Por qué? Porque antes había un edicto, ¿no? ¿Quién tenía la potestad sobre el hombre? Pues Satanás, de la muerte. Él era el dueño del imperio de la muerte, pero Jesús vino a vencer eso a través de la sangre. Fíjate, sigamos esta parte ahora. El verso 6 al 13, fíjate, del verso 6 al 13 de este mismo capítulo de Juan, dice: cuando recibimos a Jesús, cuando lo confesamos como nuestro Salvador, nos da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. En el verso 12 nos dice que a los suyos vino, pero a los suyos no los recibieron, pero a todos los que le recibieron nos dio autoridad de ser llamados hijos de Dios, ¿no? O sea, ¿quién no le recibió? Pues los judíos. ¿Quién los crucificó? Los judíos. ¿Sí me entiendes? Pero ahora, cuando tú ya lo recibiste, lo que dice Romanos 10:9, que si confesares que Jesucristo es el Señor y al tercer día resucitó, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca para salvación. Pero ¿cómo tengo que vivir yo una vida conforme a Cristo? Y tengo que vivir una vida pegado a Él. Acuérdate que Jesús se presentó en Juan 15 como la vid y nosotros los pámpanos. Cuando llama que es la vid, acuérdate que anteriormente la vid era Israel. Si tú lees escritos como Isaías, Dios llamó a Israel la vid, pero ahora la vid, que es Jesucristo, desciende del cielo. Entonces Juan 15 nos dice que nosotros somos la vid
que nosotros somos los pámpanos y el la vid, y separados de Él, nada podemos hacer. Porque el hombre tendrá que estar pegado a Jesús y a la palabra, porque el hombre tendrá que estar en comunión con Dios, ¿sí me entiendes? O sea, ya no puede haber más tinieblas en nosotros, ¿sí me entiendes? Si no es que las reprendamos, si no es que busquemos más su gracia, que busquemos más su palabra, que lo busquemos más a Él, tú y yo no podemos solucionar nada en nuestras vidas. ¿Sí? Hay situaciones en nuestras vidas que no podemos solucionar, y hay situaciones que sí podemos solucionar, ¿sí me entiendes? Pero a través también de Jesucristo, ¿sí? Tú vas a estar pegado a Él y vas a tener esa confianza, ¿sí me entiendes? Que Él te va a ayudar en tu debilidad, que Él te va a ayudar. Por eso Pablo lo dijo en 2 Corintios 12:9, bástate en mi gracia, donde mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nosotros no podemos como hombre, ¿sí me entiendes? Pero sí, Él sí, ¿sí me entiendes? O sea, Él nos puede dar favor, nos puede dar gracia, nos puede dar la paz. Él también se emocionó como la paz, ¿sí? Jesús dijo, la paz os doy y la paz os dejo, y no como el mundo la da. ¿Cómo está buscando la paz el mundo? A través de muchas cosas que no tienen significado o sentido. Pero Jesús, ¿qué paz te da? Una paz verdadera, ¿sí me entiendes? Vas a estar confiado. A lo mejor vas a tener aflicción, vas a tener pruebas, ¿sí me entiendes? Vas a tener luchas como hombre, pero sabes que Él es la vid, ¿sí me entiendes? Y esa vid le pertenecía a Israel, pero ahora tú ya eres llamado hijo de Dios. Y Él está peleando por ti, Él está intercediendo por ti, ¿sí me entiendes? Jesucristo también es nuestro abogado, nuestro paracleto, ¿sí me entiendes? Y Jesucristo, cuando llama en el griego, que es el paracletos, es el abogado, el intercesor también. Igual el Espíritu Santo es nuestro paracletos, el intercesor. Él intercede por nosotros al Padre, ¿sí me entiendes? ¿Te das cuenta de la importancia que es creer en la Trinidad y en Jesús? ¿Sí me entiendes? Fíjate, sigamos esta parte. Dice, pero no son engendrados, del verso 6 al 13, dice, pero no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, aquí Juan nos recuerda de la naturaleza del nuevo nacimiento, es el regalo soberano de Dios al hombre, no el logro del hombre. O sea, Jesús, fuimos, como dice Romanos 6, fuimos sepultados juntamente en su bautismo, con la muerte de Cristo, y fuimos resucitados ahora para vida nueva, ¿sí me entiendes? 2 Corintios 5:17 te dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, ¿no? Tú fuiste sepultado con Cristo. Cuando Jesús en Juan 3 ve a Nicodemo, al fariseo, le dice, ¿cómo un hombre? Acuérdate que Nicodemo era un fariseo, estudioso de la ley, sabía la palabra, sabía más, pero Jesús era la palabra, ¿sí me entiendes? O sea, pero tú te puedes dar cuenta que cuando Nicodemo ve a Jesús, le dice, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo? Tiene que volver a entrar al vientre de su madre. Jesús le dice, no, tiene que volver a nacer de agua y de espíritu, tiene que ser bautizado, muerto, sepultado, ¿sí me entiendes? O sea, esta vieja carnalidad tiene que pasar, ¿sí me entiendes? O sea, tú a veces te preguntas, ¿no? Como hombre, bueno, ya somos santos, ya no vamos a pecar más, ¿no? Acuérdate que Pablo en Gálatas 2 así la expresa, que las obras de la ley ya no te pueden culpar, ¿sí me entiendes? ¿Cuáles son las obras de la ley? Las obras de la ley Dios se las da a los judíos, ¿sí me entiendes? Entonces, según todo hombre que muriera, ¿sí me entiendes? Tenía que ser juzgado las obras de la ley, pero ahora la ley ya no nos puede condenar de nada, ¿sí? Culpar de nada, y la ley no nos puede acusar de transgresores, porque ahora estamos viviendo bajo la gracia. Eso no te da motivo para que peques, ¿sí me entiendes? Pero también sí te da motivo a acordarte que tú estás viviendo bajo la gracia, el favor inmerecido. Cristo murió por ti y por los hombres. Fíjate, ve a donde dice Romanos 6, 3 al 4, ahí te lo va a decir Pablo, cómo fuimos sepultados. Romanos 6, 3 al 4, y nos dice esto, Romanos 6, 3 al 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, con Cristo, Pablo también lo expresa en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo para el Hijo de Dios que murió por mí. ¿Sí me entiendes? O sea, el Señor murió por ti, ¿sí? Para que tú andes en vida nueva.
¿sí? Para que confíes en Él realmente, o sea, Él está a cargo, o sea, Él tiene el poder, ¿sí me entiendes? Tiene las llaves del Hades y del abismo, es el verbo, ¿no? Hay que confiar cada día más en Él, ¿no? O sea, tener nuestra fe puesta en Él, ¿no? ¿A quién iremos? ¿Sí? Cuando Felipe, uno de sus discípulos, ve a Jesucristo, le dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿Y a quién iremos nosotros como creyentes? ¿A quién recurrimos? ¿Nos regresamos al mundo? ¿Nos regresamos los que tomábamos a tomar? ¿Nos regresamos a otras cosas? ¿O qué hacemos? ¿A dónde vamos? A la cruz, ¿sí me entiendes? Por eso Jesús también nos dijo, quien quiere ir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. A veces hay que negarnos a lo que nosotros queremos como hombres, ¿sí me entiendes? Y seguirlo, y confiar en Él, ¿sí me entiendes? Él es el autor, como lo dice el autor de los Hebreos en el capítulo 12, verso 2, Él es el autor y el consumador de la fe, ¿sí me entiendes? Por eso lo dice así, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Fíjate, sigamos esta parte, ¿no? Verso 14 al 18, y dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hasta ahora es la declaración más sorprendente de Juan, hubiera impresionado tanto a judíos como a griegos al escuchar que el verbo fue hecho carne. ¿Qué decían los judíos de Jesús? Tú no eres el Hijo de Dios, tú no eres Dios, o sea, tú eres más fuerte, o sea, ellos qué esperaban, ¿no? Un Mesías diferente, y lo ven, ¿sí me entiendes? ¿Y qué dicen? Tú no eres el Redentor, tú no eres el que le va a dar salvación a Israel, ¿sí me entiendes? Pero Él murió, ¿sí me entiendes? Ha sido el único hombre que ha dividido la historia. Fíjate, Jesús es Dios en la carne. Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre? Y Jesús, ¿qué le contesta? Tanto tiempo he estado con ustedes y nos dices, muéstranos al Padre. ¿Será Dios o no será Dios? Tú antes de conocer al Señor y antes de saber quién era Cristo, ¿por qué llegaste al Señor? ¿Quién te habrá hecho el llamado? ¿Sí me entiendes? ¿El hombre o Dios? ¿Sí me entiendes? Apocalipsis 3:20, que te dice, aquí yo y toco la puerta. Quien abra la puerta y entre, yo cenaré con él y él conmigo. ¿Sí me entiendes? ¿Quién le hace el llamado a los hombres? Jesús, ¿qué hizo con sus discípulos? Ven, sígueme, ven, sígueme. ¿Quién busca al hombre? ¿Sí me entiendes? Pero ¿quién rechaza al hombre? ¿Sí? O sea, Jesús vino a buscar a los perdidos, ¿sí me entiendes? Cuando Él habla de esa parábola de la oveja perdida, Él se alegra más cuando un pecador se arrepiente que 100 justos en su reino, ¿no? Él vino a buscar al hombre y Él vino a darle vida. Juan 10:10 nos dice así, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia, porque el ladrón no ha venido sino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Quién es el ladrón? Pues el enemigo, no hay que darle importancia, ¿sí? Porque ahora tú ya vives en Cristo. Y con Cristo estás juntamente crucificado. Fíjate, los judíos tenían en términos generales una visión prohibida de Dios para ellos. Juan dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A los judíos les costó mucho trabajar y aceptar que el gran Dios revelado en el Antiguo Testamento pudiera tomar forma humana, cuando dice a los pensadores judíos, y el verbo de Dios dicen, los judíos dicen, y el verbo de Dios fue hecho carne. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó. Juan el Bautista, acuérdate cuando ve a Jesucristo en el Jordán, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¿Y por qué es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Acuérdate que anteriormente los judíos tenían que hacer sacrificios, ¿sí me entiendes? Para expiar el pecado del pueblo y de sus hijos, pero ahora ese Cordero vino y se inmoló en la cruz y murió por nosotros los pecadores. O sea, Juan mismo dio el testimonio, pero Juan no era la luz, ¿sí me entiendes? Muchos pensaban que Juan era el profeta, muchos pensaban que Juan era Elías por la forma en que vestía. Acuérdate que cuando leímos Elías vestía con pelo de camello, de cabra, me acuerdo, ¿sí me entiendes? Y tenía un cinto, ¿no? Y así veían a Elías, entonces pensaban que él era Elías, pero no era Elías, sino él estaba preparando el camino por el cual nosotros íbamos a ser salvos. O sea, estaba presentando a Jesucristo, y eso está profetizado desde antes. Tú lo puedes leer en Isaías, ¿no? Enderezad las celdas de vuestros calzados, ¿sí me entiendes? Porque viene uno delante de mí, el cual no soy digno de desatar el calzado. ¿De quién estaba hablando? De Jesucristo. O sea, te das cuenta que desde antes en la historia Jesucristo vino
¿sí me entiendes? ¿A qué vino? A morir por nosotros. Y Juan el Bautista lo profetizó, o sea, Juan el Bautista profetizó a Jesucristo. Fíjate, dice, Juan dio testimonio de él y clamó, él fue el que fue anunciado por Juan el Bautista. Jesucristo es el verbo hecho carne. Él trae un orden diferente que el orden instituyó por Moisés, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Juan y sus discípulos podían testificar que palparon al verbo de Dios. Y ahora vamos a ir del verso 19 al 28. Del verso 19 al 28 y vamos a leer primero Malaquías 4, 5 al 6. Bueno, vamos a leerlo primero, el verso 19 al 28 de Juan. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Ves cómo está mencionando el evangelio al profeta Isaías? Dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. ¿Por qué lo menciona aquí una pausa? ¿Qué es antes de mí? Pues porque ya lo digo, ¿no? Jesús es antes de todas las cosas, ¿no? O sea, fue el verbo que descendió del cielo, ¿no? O sea, te está diciendo, Él es antes de mí, Él es antes de todas las cosas, o sea, por eso nos llaman locos, ¿no? O sea, la Biblia nos dice que el mensaje de la cruz para el mundo es locura, pero para los que amamos a Dios es amor. Y también Pablo lo expresa en 2 Corintios 14, que el hombre natural no alcanza a percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente, ¿no? O sea, el hombre que no ha nacido de nuevo no puede comprender, ¿sí me entiendes? Si tú pasas menos tiempo en la palabra y pasas más tiempo en el mundo, pues no vas a saber de qué trata, ¿no? La palabra, no vas a saber de qué trata Jesús y en qué áreas quiere trabajar en tu vida. Fíjate, dice así, dice esta parte, dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros a uno que vosotros no conocéis, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y el Jordán también para los judíos es un tipo del bautismo. Acuérdate que cuando Josué, el que entró a la tierra prometida, que Josué también se puede del hebreo es Yoshua, que también es el Salvador, ¿sí me entiendes? Y Josué fue un tipo de redención para el pueblo de Israel, fue el que a través de Dios, acuérdate que Dios abre el Jordán y pasa por ahí el pueblo de Israel, ¿no? Y también pasan los sacerdotes y los levitas primero con el arca del pacto y después las 12 tribus. Entonces también el Jordán es un símbolo del bautismo para los judíos, ¿sí me entiendes? Igual que la nube, ¿sí me entiendes? Donde fueron bautizados en el desierto, ¿sí? Fíjate, dice así, vamos ahora sí a Malaquías 4, 5, 6. Dice, asociaban a Juan por su vestimenta a los judíos y por su forma de predicar. ¿A quién? A Elías. Malaquías 4, 5, 6 dice esto. Malaquías 4, 5, verso 6, ¿verdad? Malaquías. Es el último profeta. Fíjate, dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. O sea, ¿por qué estaban pensando realmente que iba a venir? ¿Sí me entiendes? O sea, que iba a venir realmente Elías, ¿sí? Ellos pensaban que Juan el Bautista era Elías, pero realmente él no era Elías, ¿sí? Sino era el que andaba anunciando a Jesucristo como el Redentor, ¿sí me entiendes? O sea, Juan el Bautista abre camino a Jesucristo, ¿no? Entonces por eso para todos los judíos era molesto, ¿sí? Que Juan el Bautista predicara la verdad. Y tú te puedes dar cuenta que al final Herodes, ¿qué hizo, no?
le cortó la cabeza, ¿sí me entiendes? Sí. Qué tan importante a veces es cuando nos predican la verdad y nosotros no queremos escuchar, ¿sí me entiendes? Y somos como Israel, ¿no? Somos un pueblo de dura cerviz y nos dicen la palabra, ¿sí? Proverbios 23-26 te dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Cuando tú le entregas tu corazón al Señor y vives conforme a su palabra y te empiezas a ordenar, sí vas a ver la mano del Señor, ¿sí me entiendes? Pero si tú sigues desechando al Señor como Israel lo sigue desechando, pues ¿qué pasa? Israel desechó al Señor, ¿sí me entiendes? ¿Y qué pasó? O sea, tuvo que venir Jesucristo como Redentor, ¿sí me entiendes? Tuvo que hacer un nuevo pacto. Fíjate, dice esto: ¿eres tú el profeta? Esto se refiere a la promesa de Dios a través de Moisés en Deuteronomio 18:15. La promesa que vendría un profeta basados en pasajes. Ellos esperaban que llegara otro profeta. Fíjate, vea Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18, verso 15. ¿Sí se va entendiendo? Sí. Okay. Deuteronomio 18:15. Y nos dice esto. Fíjate, dice así. Dice: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, y a él oiréis. ¿Quién era el profeta antes en Israel? Pues Moisés y Aarón, ¿sí? O sea, sí lo constituyó Dios con Faraón, ¿sí me entiendes? Era un profeta, ¿sí? Delante de Dios. Ahora sigamos, y dice del verso 29 al 34, verso 29 al 34, vamos a seguir. Del 29 al 34, ¿va? ¿Quedamos? Fíjate, dice: Juan el Bautista nos va a decir quién es Jesús, y vamos a leer del verso 29 al 34. Dice: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como de paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. ¿Cómo llamó Dios a Jesús? Mi Hijo, el más amado, en el cual tengo complacencia. Por eso el Espíritu de Dios vino a él como paloma. Pero al que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, el mismo Juan reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios, y el mismo Juan se dio cuenta que Jesús era Dios en la carne, ¿no? Él sabía. Fíjate, dice así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al amanecer de su ministerio, Jesús es recibido con palabras que le recuerdan de su destino, su agonía en la cruz por el pecado de la humanidad. La sombra de la cruz estuvo sobre todo el ministerio de Jesús. Cuando Jesucristo estuvo en el huerto del Getsemaní, dicen que los vasos capilares se le rompieron. ¿Por qué? Porque sudó gotas de sangre. ¿Por qué? Porque estaba pagando el pecado de la humanidad, lo estaba cargando. Entonces Isaías 53 nos dice que es el varón de dolores, es que experimentado en quebranto, mas por su llaga fuimos sanados, ¿no? O sea, el mismo Jesús murió por todos los hombres, ¿no? De Israel venía la salvación, pero ahora la salvación la vemos a través de Jesucristo. Es doloroso, ¿no? Saber que el mismo pueblo de Dios crucificó a verdadero Dios, ¿no? O sea, pero por eso estamos aquí, ¿no? La iglesia, ¿sí me entiendes? Por eso estamos la iglesia realmente, ¿no? Fíjate, dice: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dios dio a Juan el Bautista una señal segura para reconocer al Mesías. Sería aquel sobre el cual descendería de lo alto el Espíritu Santo. Juan es un testigo confiable con respecto a quién es Jesús, porque se le dio la evidencia confirmada por Dios. Y nosotros podemos leer en 1 Corintios 10:4 que también Israel fueron bautizados en la nube, ¿sí me entiendes? 1 Corintios 10:4 me parece que es. Israel también fue bautizado en la nube. Si me estoy confundiendo de cita, después lo buscan. Pero Israel también fue bautizado en la nube. Mas ahora nosotros ya también hemos sido bautizados, ¿cómo? A través de Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Fíjate, sigamos.
Dice, yo le vi y he dado testimonio de este, es el Hijo de Dios. Juan el Bautista da un testimonio solemne, este es Jesús el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios en el sentido mostrado en Juan 1:18. ¿Qué dice Juan 1:18? A Dios nadie le ha visto jamás, pero Él nos lo ha dado a conocer a través del Hijo unigénito que habita en el seno del Padre, ¿no? O sea, es la imagen de Dios, o sea, por eso Pablo lo llama así en Colosenses 1:15, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, por el cual fueron hechas todas las cosas, en el cielo como en la tierra, para reconciliarlas a través de la cruz, ¿sí? Dice, aquel que perfectamente declara la naturaleza y la personalidad de Dios. Dice, el Evangelio de Juan enfatiza el rol de Juan como testigo, no como el que bautizaba. Los testigos dan testimonio de lo que han visto y experimentado como un esfuerzo para establecer la verdad. De otra manera sería poco confiable y se basaría en rumores. O sea, sus mismos discípulos testificaron a Jesucristo, ¿no? O sea, lo vieron, lo palparon, lo tocaron, ¿no? Y tú lo puedes testificar también como hombre, ¿no? Porque has sido salvo a través de la sangre, ¿no? O sea, Él te libertó, te redimió, ¿no? Te compró a precio de sangre, ¿no? Y por eso estamos vivos, ¿no? O sea, realmente tú debes de saber que el mismo Señor pues te llamó de las tinieblas a la luz admirable y Él tiene un propósito. Jeremías 29:11 te dice así, que yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para dar a conocer el fin que esperamos. O sea, el Señor tiene un propósito para todos los hombres, ¿sí me entiendes? Y el primer propósito es que anunciemos que Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable y que Él murió, ¿sí me entiendes? Acuérdate que ahorita vivimos todo el tiempo de los gentiles o de la gracia, ¿sí? Para eso está la iglesia, porque la iglesia va a ser traspuesta en algún momento y la iglesia está para anunciar, ¿sí me entiendes? El que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿sí? Si a veces decimos nosotros como hombres que estamos viviendo pruebas, tribulación, ¿sí me entiendes? Acuérdate que Pedro nos dice así, ¿no? Dice, así como todos los hermanos en el mundo van cumpliendo los mismos padecimientos, así nosotros también tenemos que ser probados, ¿sí me entiendes? O sea, el seguir a Jesús también va a traer pruebas a tu vida, el seguir a Jesús también va a traer tribulación. O sea, ¿quién dice que el seguir a Jesús es fácil? Si tú te fijas que los 12 discípulos de Jesucristo, ¿sí me entiendes? ¿Cómo fueron martirizados? Pedro de cabeza, Juan cortado, Santiago crucificado, ¿sí? Zebedeo crucificado, Pablo de cabeza, cortado la cabeza, ¿sí me entiendes? O sea, y a veces tú como hombre, ¿qué nos puede esperar, no? ¿Sí me entiendes? Nosotros también como hombres vamos a sufrir persecución, ¿no? O sea, a lo mejor no te van a perseguir como ellos, pero sí te van a decir, ay, ¿a poco ya eres aleluya? ¿A poco ya santo? ¿A poco ya lees la palabra? ¿A poco crees en ese Cristo? No, ni existe. Pura manipulación, ¿sí me entiendes? Te están manipulando con eso, ¿sí me entiendes? Pero realmente eres real. O sea, aquí te está dando testimonio en la Biblia, ¿no? Que sus mismos discípulos lo palparon, lo tocaron, ¿sí me entiendes? Estuvieron con Dios en la carne. Fíjate, dice Juan 35:39, dice, y el siguiente día otra vez Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. O sea, aquí ellos se dieron cuenta. Fíjate, Juan ya había dicho que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Decía esto cada vez que veía a Jesús, era un recordatorio divino del destino de Jesús. Entonces nos damos cuenta que ahora Jesús va por sus discípulos. Dice, y siguieron a Jesús. A Juan no le interesaba juntar discípulos a su alrededor. Él estaba perfectamente conforme con que estos discípulos le dejaran y siguieran a Jesús. Esto completaba su ministerio y no le quitaba. Aquí llamó, dice, venid y ved. Jesús invitó a Juan y a Andrés a ser parte de su vida. Jesús no vivía una vida hermética y ultra privada. Jesús enseñó y discípulo a otro, permitiéndole que vivieran con él. ¿Y qué es un discípulo de Jesús? Quien lo escucha, ¿no? Y guarda su palabra, sus mandamientos. Ese es un discípulo de Jesús, ¿no? Por eso nos llamamos también cristianos, ¿no? O sea,
porque seguimos a Cristo, ¿no? Queremos ser conforme a Él, ¿no? Nos vamos a esforzar. Acuérdate que ya las obras de la ley ya no te pueden juzgar, pero ahora tú te vas a esforzar como creyente, ¿no? Agradarlo a Él, ¿sí me entiendes? Agradar a Dios, ¿sí? O sea, ¿cómo, no? Pues guardando su palabra. Y sus mandamientos también, como lo dice Juan, no son gravosos, ¿sí me entiendes? Porque a veces piensas que el guardar la palabra es difícil, ¿no? El que obedecer a Dios es difícil. Y si pecas, pues tienes un abogado, ¿no? Para con el Padre Jesucristo, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué es más difícil? ¿Qué te impone el mundo, no? El mundo que te dice, ser cristiano es difícil, ¿no? Pero el salmista, ¿cómo dice? He guardado tus dichos para no pecar en contra tuya, ¿no? ¿Sí? Y tu ley es perfecta. El salmista llama así la ley de Dios, que la ley es perfecta, que endereza los caminos del hombre, ¿sí me entiendes? Entonces Jesús vino a enderezar también lo torcido, hay que confiar en Él. Dice así del 40 al 42. Andrés, hermano de Simón y de Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, yo creo que ellos tuvieron fe, ¿no? Y Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que si nos acercamos a Dios tenemos que tener fe. O sea, yo estoy caminando por vista o por fe. ¿Y cómo viene la fe? ¿Sí? Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si yo paso más tiempo expuesto a su palabra, pues voy a saber más quién es Él y qué hizo por mí, y voy a tener menos temor. Acuérdate que el Señor también nos dijo que el perfecto amor echa fuera el temor. En la primera carta de Juan, capítulo 4, donde el temor ha sido perfeccionado, ¿cómo? En el amor de Cristo, ¿sí me entiendes? Con Él ya no temo más, estoy confiado, ¿sí me entiendes? Yo estoy expuesto a la palabra, y la palabra es la espada. Hebreos 4:12 nos dice que es la espada que penetra hasta las coyunturas, ¿sí? Que discierne los pensamientos de las intenciones. Si yo voy a la palabra, que es Jesucristo, y si yo confío en Él realmente, ¿sí me entiendes? Si yo me baso en la palabra, pues voy a tener esa paz. Y la palabra también va a ser una lumbrera. O sea, lee el Salmo 105 en casa. Fíjate, el verso 43 al 44, Jesús llama a Felipe que lo siga. Al siguiente día Jesús iba a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Aquí Jesús ya estaba llamando a todos sus discípulos. Y del verso 41 al 51 dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Y por qué estaba debajo de la higuera? Cuando representaban los rabinos debajo de la higuera, es porque estaban estudiando la palabra de las escrituras. Natanael estaba estudiando en ese momento las escrituras o la palabra, ¿sí me entiendes? Ese es el significado de cuando dice: te vi debajo de la higuera, ¿sí? Y dice, he aquí un verdadero, bueno, ya, ¿sí? Respondió Natanael y le dijo: Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Y por qué estaban los ángeles descendiendo y subiendo? Tú en Mateo 4, cuando vas a la tentación en el desierto, Jesucristo, al final de la tentación, cuando Él soporta la tentación 40 días, y cuando Satanás le dice: si te postras y me adoras, todos los reinos de la tierra te daré, ¿sí? Y cuando Él se negó y cumplió esa parte, dice la Biblia que ángeles del cielo descendían, bajaban y le seguían. ¿No es Dios Jesús? ¿Sí me entiendes? ¿Te puedes dar cuenta que Él es Dios? O sea, los mismos ángeles a Él les sirven. ¿Sí me entiendes? Él tiene la autoridad, tiene la potestad, puede resucitar a los muertos. Lo puedes ver con Lázaro, desde antes, con Elías. ¿Sí me entiendes? Él tiene el poder. En Querir, ¿qué fue lo que hizo también, como leímos con Elías? Secó el arroyo, los cuervos y las aves los alimentaban.
Entonces tú te puedes dar cuenta que Jesús mismo es Dios y Jesús siempre está en la Escritura. ¿Sí me entiendes? Por eso Él es la palabra. ¿Sí? Los judíos rechazaron a la palabra, pero la palabra de verdad y de justicia ahora habitó entre todos los hombres y murió por los pecadores. Jesús vino a reconciliar las cosas en el cielo como en la tierra por medio de la cruz. Pero ¿cómo yo puedo creer en Jesucristo? ¿Sí me entiendes? Si realmente yo no estoy viviendo una vida conforme a Dios, ¿sí? Tengo que buscar más al Señor, ¿no? Antes tengo que hacer morir mi carne, ¿sí me entiendes? Tengo que crucificar mi carne, ¿sí me entiendes? Ahora ya no puedo pensar en las cosas de la carne. Si vivo, vivo para el Señor. Si trabajo, trabajo para el Señor. Que todo lo que haga, lo haga de corazón como para el Señor. Fíjate, para terminar, dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Con esa pregunta Natanael se hace un prejuicio en contra de Jesús. Si Jesús viene de Nazaret, es todo lo que interesa saber de él. Dice, ven y ve. Ven de discutir con los prejuicios de Natanael. Felipe sencillamente lo invita a conocer a Jesús. Dice, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús le promete a Natanael una mayor señal de la que vio antes. Pero ¿a qué se refiere cuando dice los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre? Esto probablemente conecta con el sueño de Jacob. En Génesis 28:12, ¿qué fue lo que vio Jacob? Una escalera del cielo y bajaban ángeles y descendían, ¿no? Y dijo casa de Dios. Acuérdate que Jacob estaba en Betel. ¿Quién es Jacob? El padre de los de las 12 tribus. Dice, donde Jacob vio una escalera de la tierra del cielo y los ángeles ascendían y descendían sobre ella. Jesús dice que es esa escalera la conexión entre el cielo y la tierra. Cuando Natanael llegue a entender que Jesús es el mediador entre Dios y el hombre, será una señal mayor, cosas mayores que estas verás. Y a nosotros vamos a ir, para terminar, en 1 Timoteo 6:12. Fíjate, 1 Timoteo 6:12, ve lo que le dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 6:12, dice así, desde el 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, ¿qué nos llama a nosotros? Que peleemos la buena batalla de la fe, que tengamos confianza en Él, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cuál es la buena batalla de la fe? Seguir, ¿sí me entiendes? Vas a tener luchas, pero si eres el mismo Dios que descendió del cielo, confía más en Él y menos en tu intelecto, ¿sí me entiendes? Confía en Él, no en tu corazón. Si tu corazón es engañoso, tienes que confiar más en Él de todo corazón, ¿sale? Vamos a orar para finalizar, ¿va? Señor, te damos